Bienvenidos una vez más al canal Aprende a Aprender. Hoy trataremos el tema de alimentación y cerebro. En esta diapositiva y en la siguiente veremos cómo vamos a estructurar el tema. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de que es necesario cuidar el vehículo que nos transporta en la aventura de nuestra vida. Por eso hemos hablado del tema del sueño, del ejercicio físico y nos quedaba otro pilar básico que es la alimentación. Tened en cuenta que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. En el acto de alimentación deberíamos conseguir que a nuestro cuerpo le llegasen los nutrientes que necesita. Esos nutrientes son elementos, compuestos químicos que son necesarios para el metabolismo de cualquier ser vivo, en este caso, nuestro metabolismo. Hablando del tema de alimentación, trataremos en una primera parte qué comer, pero en una segunda parte habrá que hablar de cuándo comerlo, con qué frecuencia, en qué ventanas puedo hacer ese acto de alimentación. ¿Existe una hora mejor que otra? Deberíamos plantearnos todas esas preguntas, porque casi tan importante es lo que comemos como cuándo lo comemos. Seguimos viendo por encima la estructura del tema en cuanto a la parte de qué comer. Todos conocéis el concepto de macronutrientes refiriéndose a los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿verdad? También hablaremos de los micronutrientes refiriéndonos a vitaminas y minerales. Ahora simplemente los vamos a leer juntos y luego iremos parte por parte. Y además recurriré a esta diapositiva en varias ocasiones para que no nos perdamos a lo largo de la explicación. Vitaminas B1, B6, B9, B12, vitamina D y colina. Haremos otro bloque con hierro y yodo. Hablaremos también de los antioxidantes, vitamina C, E, A, selenio y zinc. Y bueno, luego dentro de los antioxidantes haremos un subgrupo al que llamaremos carotenoides o sustancias fitoquímicas, y en ese grupo nos detendremos a hablar de la luteína y de la zeaxantina. Y haremos otros dos bloques un poquito más especiales y que ya hemos adelantado en otros vídeos relacionados con hidratación y oxigenación. ¿De dónde he extraído la organización del tema que habéis visto en la diapositiva anterior? De este artículo, Estrategias nutricionales que mejoran la función cognitiva. Y bueno, ahí lo tenéis por si lo queréis consultar, pero quiero que sepáis que está realizado por compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha y también de la Universidad Complutense y el Hospital San Rafael de Madrid. Merece la pena hablar de este tema porque está claro que una nutrición adecuada es necesaria para optimizar la función cerebral y prevenir el deterioro cognitivo, para otras muchas más cosas a nivel de salud, pero hoy nos estamos centrando en la función cerebral. Y vamos a hablar un poco a nivel general, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar a nivel macro, de hidratos, de proteínas, de grasas. ¿Cómo son las dietas actuales? Las dietas actuales, lo sabemos todos, suponen un elevado consumo de grasas saturadas, ahora veremos con calma, de azúcares refinados, yo sé que intuitivamente sabéis de qué va esto, con baja ingesta de verduras, frutas y agua. Y eso ya sospechamos, en el fondo, que resulta perjudicial para la capacidad cognitiva. Sabemos que esos azúcares simples, las chuches, las galletitas, todo eso se asocia con falta de concentración y atención. Y esos alimentos tienen lo que se llama un elevado índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Lo tenéis ahí en la diapositiva. Ese índice hace referencia a la rapidez con la que una comida se transforma en azúcar y eleva los niveles de glucosa en sangre. Es decir, tú te tomas esas galletitas que ahora te apetecen o esos gusanitos de maíz, pero en el fondo sabes que eso no es una buena idea. Porque yo las he experimentado otras veces, después de un gran subidón a nivel energía, a nivel concentración o atención, te viene un gran bajón. Y entonces ya sí que habrás perdido definitivamente el control de tu atención y tu capacidad de concentrarte. En cambio, sí sabemos que los alimentos de bajo índice glicémico parecen mejorar la atención, la memoria y la capacidad funcional. Ahí tenéis una clasificación de alimentos de índice glicémico alto, medio y bajo. Podéis parar la diapositiva en cualquier momento y mirarlos con calma. Pero como os digo, todos intuitivamente sabemos qué alimentos tienen ese índice glicémico alto. Azúcar, miel, mermeladas, como os decía, las chuches, zumitos, las patatitas. Bueno, leedlo con calma, como os decía,
Nosotros seguimos adelante. Así que no pienses tanto en lo que le apetece a tu paladar y piensa, por ejemplo, en tus queridas palomas mensajeras cerebrales. La síntesis de neurotransmisores como la serotonina y las catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas? Lo tenéis ahí: dopamina, adrenalina también llamada epinefrina, noradrenalina también llamada norepinefrina. Bueno, pues para fabricar, sintetizar esos neurotransmisores necesitamos un aporte continuo de aminoácidos, ¿vale? Proteína. No tanto lo que viene en cajitas y encontramos en las tiendas a pie de calle, no, proteína, una buena carne, un buen pescado, huevos. Niveles bajos de serotonina disminuirán tu capacidad de aprendizaje, razonamiento y memoria. Y además, tú ya sabes la sensación de bienestar y satisfacción que te proporciona tu serotonina. Entonces, si quieres poder fabricar serotonina, tendrás que asegurarte de que el aminoácido triptófano está disponible para su síntesis. ¿Dónde encontrarlo? Como os decía, carne, de pollo, cordero, de res, lácteos o frutos secos. Y bueno, veremos otra diapositiva en la que vienen detallados los alimentos que nos van a ayudar a fabricar serotonina. Y aquí más alimentos que os van a ayudar a tener el aporte suficiente de triptófano para tener niveles adecuados de serotonina. Y ahora toca hablar de las grasas. ¿Qué hay de los lípidos? Resulta que las grasas no son el malo de la película. Simplemente hay que elegir grasas de calidad que ayuden a nuestra función intelectual y mental. Tú seguro que has oído hablar del efecto beneficioso de los ácidos grasos poliinsaturados en la enfermedad cardiovascular, la diabetes o el cáncer. Pero hoy estamos aquí solo para destacar sus beneficios en la función cognitiva. Y es que lo tenéis ahí al principio: mientras la elevada ingesta de grasas saturadas se relaciona con el deterioro cognitivo, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, que tiene la abreviatura DHA, que significa docosahexaenoico, como os decía, ácidos grasos poliinsaturados previenen el deterioro cognitivo. ¿Qué es el DHA? El DHA es uno de los dos ácidos grasos omega 3, que seguro que te suena más esa denominación, que se producen en todo el cuerpo. ¿Y qué hace o a qué se dedica ese DHA? Es el principal componente de los fosfolípidos de membrana, especialmente en la corteza cerebral, los sinaptosomas, que es, para que os hagáis una idea, es como si aisláramos un terminal sináptico de una neurona, pues eso es el sinaptosoma, y las vesículas sinápticas, es decir, esos tres elementos, tanto corteza cerebral como sinaptosomas como vesículas sinápticas, necesitan para sus membranas DHA. Y luego también es un componente estructural a nivel de la retina. Normalmente hablamos de los ojos como una prolongación del sistema nervioso. Entonces, la mayoría de las cosas que aplicamos al cerebro se las podemos aplicar a los ojos, a la retina. ¿Qué más hace el DHA? O sea, hemos dicho fosfolípidos de membrana y luego interviene también en la síntesis de neurotransmisores. Su deficiencia. Está claro, si hemos visto para qué sirve, pues la deficiencia se relacionará con disminución de la agudeza visual, por lo que hemos visto de la retina, disminución, empeoramiento de la memoria, rendimiento cognitivo, incluso el déficit de atención, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad también podría estar relacionado con este déficit en omega 3. Luego, si tenemos las cantidades adecuadas, podría prevenir y o retardar enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Es muy importante que tengáis en cuenta que no solo hay que hablar de la cantidad de omega 3, sino que para que sus efectos beneficiosos sean los que tienen que ser, su nivel tiene que estar equilibrado con los ácidos grasos omega 6. Es una cosa que seguro que también habéis escuchado. La proporción adecuada de ácidos grasos omega 6, omega 3 debería ser máximo de 5:1. Y sin embargo, mirad, tengo aquí datos de las dietas actuales. ¿Sabías que en las dietas actuales esa proporción se convierte en muchos casos en 20:1 debido a la enorme cantidad de alimentos procesados que consumimos? Ojo al dato. Por cierto, quería deciros que el tema de que tengamos tanto miedo a los lípidos no es culpa nuestra. Y ya está demostrado. Resulta que en los años 60 la industria del azúcar, de manera secreta y encubierta,
financió una serie de investigaciones para que, bueno, pues algunos científicos, concretamente, mirad, aquí dice, pagaron a científicos de Harvard, para que algunos científicos, como os decía, pues bueno, menospreciaran un poco lo que era el efecto del azúcar, el efecto dañino del azúcar, por ejemplo, a nivel de la enfermedad cardíaca y a nivel de salud general, y cambiaran el foco hacia la grasa como el principal culpable de todos los problemas de salud. Y bueno, esto influyó pues, en la pirámide de alimentos que tenemos actualmente y en todas las guías de salud, y seguimos con esas creencias desde los años 60. Habrá que empezar a plantearse hacer cambios en esta pirámide alimentaria. Y como a nosotros en este vídeo lo que nos interesa es entender, por supuesto, aprender, pero también poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Por eso en cada alimento, en cada macro, en cada micronutriente que veamos, vamos a ver los alimentos en los que está contenido. Y aquí tenéis los alimentos más ricos en omega 3, que seguro que los conocíais, pues semillas de varios tipos, de quía, de lino, las nueces y por supuesto el pescado azul. Lo vemos hasta en los anuncios de la televisión, atún fresco, salmón, caballa, anchoas, sardinas, arenque. Y siguiendo el esquema pasamos a la parte de micronutrientes, que como ya sabemos son elementos esenciales para los seres vivos, pero que se requieren en pequeñas cantidades. Algunos solamente se pueden adquirir vía externa y otros los podemos producir nosotros también. Vamos a hablar de los micronutrientes a nivel general. Vitaminas B1, B6, B12, B9, que es el ácido fólico, D, colina, hierro y yodo, ejercen efectos neuroprotectores y mejoran el rendimiento intelectual. Y luego las vitaminas C, E, A, junto con el zinc, el selenio, la luteína y la zeaxantina, como tienen un papel potente antioxidante, contribuyen a defendernos del estrés oxidativo asociado al deterioro mental y de este modo mejoran nuestra capacidad cognitiva. Pero bueno, vamos a ir parte por parte. Y os hago un pequeño resumen de lo más importante y luego podéis parar con calma la diapositiva y leer toda la información que tenéis ahí en la imagen de la derecha. La vitamina B1, también llamada tiamina, interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo que es necesaria para la producción de energía. Y teniendo en cuenta que aunque el cerebro solo representa el 2% del peso corporal, consume el 20% de los recursos energéticos totales, sabemos que este recurso de adquirir o convertir la energía es fundamental para que el cerebro funcione adecuadamente. Luego tenemos la vitamina B9, el ácido fólico. También habrás oído hablar del ácido fólico, seguro, porque seguro que sabes que se suele suplementar a las mujeres embarazadas con esta vitamina para asegurar que el feto se desarrolle adecuadamente y no se produzcan defectos en el cierre del tubo neural. ¿A qué te suena? Las vitaminas B6 y B12, la B6 es la piridoxina, la B12 la cobalamina, se relacionan directamente con la síntesis otra vez de neurotransmisores, nuestras palomas mensajeras cerebrales. Y luego tenemos que además la B12 es necesaria para la síntesis de glóbulos rojos, que a su vez serán los encargados de transportar oxígeno y nutrientes al cerebro. ¿Sabéis qué ayudita utilizo yo a diario para asegurarme de que mi complejo B tiene los niveles adecuados? Ahí lo tenéis. Se llama levadura nutricional. La levadura nutricional es una gran fuente de fibra, contiene 16 aminoácidos y 14 minerales y es rica concretamente en la tiamina B1, riboflavina B2, niacina B3 y folatos B9. Es uno de los 11 alimentos con más vitaminas del grupo B y aunque carece en sí misma de vitamina B12, que sepáis que muchos fabricantes hacen una versión que suelen llamar fortificada, ¿no? Y entonces al final del proceso de elaboración les añaden esa vitamina B12. No tiene gluten, así que es apto para personas celíacas o sensibles a esa proteína. Y no lo confundas con levadura de cerveza, porque esa levadura de cerveza yo sé que la vais a ver en la mayoría de los supermercados y aunque aparentemente pueden parecer equivalentes, el sabor amargo característico de la levadura se ve acentuado en el caso de la levadura de cerveza por los subproductos del lúpulo, ¿verdad? ¿Os suena? Porque está utilizado en la elaboración de la cerveza. Esto lleva a que la levadura de cerveza sea sometida a un proceso industrial de desamargado, que consiste en un lavado que elimina también valiosos nutrientes. Por eso preferiríamos utilizar la levadura nutricional a la levadura de cerveza. Y pensad también que la levadura de cerveza y otros elementos o sustancias químicas que pueden quedar en ese proceso de elaboración de la cerveza, como es el caso de los sulfitos. Los veréis con las letras estas que aparecen E220, E228.
En definitiva, la levadura nutricional no tiene estos inconvenientes de subproductos, desamargados y procesos industriales que tiene la levadura de cerveza. Y seguimos avanzando con los micronutrientes. ¿Y ahora qué pasa con la vitamina D? ¿No es esa la de la salud ósea que pinta en esta parte del vídeo? Pues resulta que sus receptores han sido encontrados en diversas zonas del encéfalo, incluido el hipocampo. O sea que si hay receptores de vitamina D en el cerebro, es que algo harán a nivel cerebral, ¿no? Bueno, el hipocampo no tiene secretos para nosotros, ya sabemos que es responsable de la creación de memorias y protagonista de nuestra vía declarativa de aprendizaje. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? Resulta que en la población mayor sabemos que hay una disminución de la síntesis cutánea de la vitamina D. Y eso parece que podría estar relacionado con el deterioro cognitivo y la demencia. Ahí lo dejamos. Como siempre, a la derecha tenéis una serie de alimentos ricos en vitamina D. Y entre ellos es la exposición solar, con todas las precauciones adecuadas, pero hay que exponerse al sol a diario. Y seguimos avanzando hablando de la colina. En la parte de arriba a la derecha podéis leer que dice: es considerado un nutriente aminoácido esencial para nuestra salud. Bueno, en la clasificación vais a poder encontrar cosas diferentes. En realidad, la colina se incluye dentro de las vitaminas del grupo B como vitamina B11, pero no es una vitamina exactamente porque los humanos pueden producir colina a partir del aminoácido glicina. Bueno, entonces veis ahí un poco que la clasificación es dudosa, pero bueno, por eso lo hemos visto al fin y al cabo después del grupo B. ¿Qué nos interesa de la colina? Que es precursora de la acetilcolina, un neurotransmisor con nombres y apellidos porque es importante, está involucrado en muchas funciones relacionadas con la memoria, el sueño, el aprendizaje. Mis alumnos fisios están hartos de oír hablar de la acetilcolina por su implicación, por estar presente en la contracción muscular, y también se utiliza, lo veis ahí, en la síntesis de los fosfolípidos. Ya sabemos que son un constitutivo fundamental importante de las membranas celulares del cuerpo. Podéis leer en el dibujo a la derecha más cosas que hace la colina. Ayuda a transportar grasas y colesterol desde el hígado a otras partes de nuestro cuerpo. El cerebro y el sistema nervioso lo necesitan para regular la memoria y el estado de ánimo, que ya lo hemos dicho. La ayuda al control muscular, de hecho es necesaria para la contracción muscular, también lo hemos dicho, y ayuda a formar las membranas de las células del organismo. Y ojo, consumir suficiente colina permite el buen funcionamiento del hígado. Es fundamental para la buena salud hepática. Lo importante, ¿en qué alimentos podemos encontrar colina? Carne, huevo, pollo, productos lácteos, patatas, verduras crucíferas, coles de Bruselas, coliflor, brócoli, nueces, semillas, granos enteros. La deficiencia que produce lo que se llama hígado graso no alcohólico. Lo vimos en la diapositiva anterior, que era necesario para una buena salud hepática. Al fin y al cabo, si está ayudando a transportar las grasas y el colesterol a otras partes del cuerpo, si hay deficiencia, el hígado se quedará de algún modo con esa grasa y se genera lo que se llama el hígado graso no alcohólico. Lo tenéis explicado en la parte de la derecha del dibujo. Hablemos del hierro. Y el hierro es mucho más que pensar en la anemia, ¿no? Cuando hay deficiencia de hierro. Resulta que el hierro es necesario en el proceso de mielinización de las neuronas y en la síntesis de neurotransmisores, otra vez, catecolaminas y GABA, el ácido gamma aminobutírico. La anemia de hierro, si lo sabemos, se relaciona con disminución de la concentración, del razonamiento, del rendimiento, la memoria, la capacidad de cálculo, incluso también, otra vez, relacionado con la presencia del trastorno de déficit de atención. ¿Qué alimentos contienen hierro? Legumbres, huevos, especialmente la parte de las yemas. El hígado, ¿a quién no le han hecho comer hígado porque tenía un poquito de anemia? Carne roja y magra, especialmente la carne de res, ostras, en general pues carnes rojas oscuras, también alguna carne de aves. Bueno, y veis ahí más dibujos de alimentos que contienen hierro, las espinacas. Vosotros ya no sois de la época de Popeye, pero cuando nosotros éramos pequeños, Popeye, que era un protagonista de dibujos animados, se hacía fuerte cada vez que comía espinacas.
En fin, ahí podéis consultar tranquilamente el listado de alimentos ricos en hierro. Como os decía al principio, incluyo esta diapositiva, la de qué comer, para que veáis dónde nos encontramos y que nadie se pierda en la explicación. Ya hemos visto todo el nivel de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Ahora estamos a nivel micronutriente, hemos visto todas las vitaminas del complejo B, la vitamina D, el aminoácido colina, hemos visto el hierro y ahora vamos a por el yodo. El yodo es imprescindible en la síntesis de hormonas tiroideas, que a su vez son necesarias para el correcto desarrollo cerebral y mental. Es fundamental controlar su aporte durante el embarazo, ya que la madre es responsable del aporte de hormonas tiroideas al feto. De hecho, la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, la T3 es la forma activa de esas hormonas tiroideas, pues la T3 y la T4 durante el periodo prenatal regulan la maduración de las neuronas y de las células gliales de ese feto, ¿no? Así como la mielinización, que ya hemos hablado de ella y estoy segura de que sabéis lo que es, pero bueno, por si acaso, es el proceso, esa mielinización es el proceso por el cual se cubren los axones de las neuronas de una capa lipídica. Y entonces, como el impulso nervioso, en lugar de recorrer la célula en toda su longitud, lo que va haciendo es saltar de hueco en hueco de esos que quedan por esa capa lipídica, se hace una transmisión, se consigue una transmisión mucho más rápida del impulso nervioso, ¿vale? Eso es la mielinización, esa cobertura de los axones de las neuronas por una capa lipídica para que el impulso nervioso vaya dando saltitos en los huecos que deja esa capa lipídica. Bueno, podéis ver ahí también los alimentos ricos en yodo. Y seguro que tenéis asociados todos en la cabeza el tema de los mariscos o de la sal yodada. ¿Por qué nos interesan los antioxidantes dentro de los micronutrientes? Porque pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Vayamos por partes. La vitamina C interviene en la síntesis de neurotransmisores, otra vez, catecolaminas y serotonina, y además protege al tejido nervioso del estrés oxidativo. Luego tenemos otro elemento que son los tocoferoles, que es uno de los tipos de vitamina E. Esos tocoferoles son captados activamente por el cerebro y contribuyen a proteger las membranas neuronales. Y por último, en esta diapositiva, el zinc se relaciona con muchas cosas, con la defensa inmunitaria, con el metabolismo energético, también tiene un elevado poder antioxidante e interviene en la síntesis de neurotransmisores. Otra vez, su deficiencia parece estar relacionada con el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Y por qué he colocado ahí ese recorte de artículo? Pues porque resulta que investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, han descubierto que el zinc, del que ya hemos hablado, aparte de hacer todo lo que hemos dicho, resulta que juega un papel relevante en la neurotransmisión del sistema nervioso. Y bueno, este hallazgo está reflejado en esa revista que veis ahí, Antioxidants and Redox Signaling. Gracias a este tipo de investigaciones se entiende, por ejemplo, la relación del zinc con determinadas disfunciones como la depresión. Ya hemos dicho que el zinc está biodisponible en la carne, el marisco o el pescado. En el cerebro participa en la síntesis y liberación de los neurotransmisores, ya lo hemos dicho, que son las moléculas encargadas de transferir la información de una neurona a otra. Pero es que ahora, gracias a este artículo, sabemos que también es esencial ese zinc para las funciones que estos median, es decir, que es un modulador de la excitabilidad neuronal. Hemos dicho que los antioxidantes son capaces de prevenir o detener el daño celular. ¿Cómo lo hacen? Neutralizando los famosos radicales libres y de este modo frenan enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas e incluso tumores. Vamos a ver algunos ejemplos de alimentos antioxidantes que podemos tener todos en cualquier despensa y dentro de esos alimentos qué sustancias se comportan como antioxidantes. Algunos ejemplos. En general, bueno, frutas, verduras y hortalizas. Todos sabemos que asociamos los antioxidantes a ese tipo de alimentos, ¿no? Bueno, ejemplos concretos. 1. El brócoli. ¿Qué contiene el brócoli a nivel antioxidante? Provitamina A, luteína, zeaxantina, selenio, calcio, potasio y hierro.
En segundo puesto, los arándanos. Los arándanos contienen una sustancia que se llama antocianinas. El pigmento azul de los arándanos está dado por esta sustancia, las antocianinas. En tercer lugar, zanahoria, betacarotenos, que es un precursor de la vitamina A. El tomate, en cuarto lugar, contiene licopeno. Quinto, la uva, el resveratrol. 6, el té verde con las catequinas. 7, cacao puro, polifenoles. 8, pimiento rojo con su vitamina C. 9, las almendras con la vitamina E. Y le he añadido yo el número 10 porque estos 9 alimentos están extraídos del artículo de La Vanguardia que veis a la derecha, tenéis ahí el enlace. Pero bueno, yo he añadido en el puesto 10 las nueces de Brasil por su contenido elevado en selenio. Tomando solamente 2 nueces de Brasil al día, ya sabéis que tenéis los niveles adecuados de selenio que necesitáis. Y como os decía, en esa lista y en esa especificación de sustancias que contienen los distintos alimentos, hemos visto algunas sustancias, por ejemplo, algunos micronutrientes como la vitamina A o el selenio, de los que no habíamos hablado. Entonces, os comento brevemente. La vitamina A es necesaria para la visión. De hecho, se llama también retinol, la que os va sonando, haciendo alusión ese retinol a su actuación en el ojo, produciendo los pigmentos en la retina del mismo. Habréis oído que esa vitamina A es necesaria para una buena visión, especialmente ante luz tenue, lo que llamamos visión nocturna. También interviene en otras muchas cosas, en la reproducción, el crecimiento celular y el sistema inmunitario, protegiendo las células contra los radicales libres, apoya ese crecimiento y la función cerebral. Bueno, todo eso hace la vitamina A. Y luego el selenio, que vamos a decir que es antioxidante y es necesario, esto es fundamental para producir T3 en la tiroides. ¿Vale? Una de las hormonas, la forma activa de las hormonas tiroideas, y esto previene el hipotiroidismo. También funciona a nivel reproductivo, especialmente en los hombres, para la formación del esperma, fortalece el sistema inmune, también presente en la formación de cabello, las uñas y fundamental también en el embarazo, por la relación esta que hablamos con la tiroides y que ya sabíamos que la madre es la responsable de pasarle esas hormonas tiroideas al feto durante el embarazo. Ya no nos queda nada para acabar esta parte del tema. Vámonos a la lista de micronutrientes para que veáis dónde estamos, todas las vitaminas del complejo B, D, colina, hierro y yodo, antioxidantes, C, E, A, selenio y el zinc. Estamos dentro de los antioxidantes en ese pequeño apartado que os he señalado como carotenoides, sustancias fitoquímicas, y vamos a hablar de la luteína y la zeaxantina. La luteína y la zeaxantina pertenecen a un grupo de sustancias fitoquímicas llamadas carotenoides. Son potentes antioxidantes y agentes antiinflamatorios y ayudan a proteger el sistema nervioso del estrés oxidativo e inflamatorio, incluyendo, repito, no solo al cerebro, sino también a los ojos, como esa prolongación que hemos visto varias veces del sistema nervioso. Y por si acaso estáis escuchando el vídeo y no lo estáis viendo en este momento, os voy a leer esta lista de comidas que contienen luteína y zeaxantina. Es una base de datos que procede del United States Department of Agriculture del año 2009. Tenéis alimentos de más a menos, ¿vale? De más a menos contenido en luteína y zeaxantina. Col rizada, espinaca, acelga, hojas de mostaza, hojas de nabo, hojas de berza, berro de jardín, dientes de león, guisantes verdes, calabaza de verano, hojas de remolacha, coles de Bruselas, maíz dulce o brócoli. Y quería hacer una mención especial a una especia, la cúrcuma. La cúrcuma contiene un colorante natural que se llama curcumina. Y ese, digamos, es el principio activo que hace todo lo que os voy a contar. Parece una vez más que lo tradicional se reconcilia con lo científico, porque esta especia lleva siendo utilizada desde la antigüedad para muy diversas aplicaciones. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo tomando cúrcuma con pimienta por las mañanas siguiendo los consejos de un gurú hindú que se llama Sadhguru. Pues bien, resulta que ahora los investigadores, concretamente en investigaciones científicas en Harvard, se ha comprobado que la curcumina contenida en la cúrcuma tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, resumiendo, es capaz de entrar en nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y una vez en el cerebro, estimula la generación de nuevas células cerebrales, o sea, ayuda
a la neurogénesis. Flipante. Además de ayudar a reducir la inflamación en el cerebro, inhibiendo la acción de ciertas moléculas proinflamatorias. Como estáis viendo, la farmacia de verdad muchas veces está en nuestras propias despensas, si sabemos llenarlas con los alimentos adecuados. Lista finiquitada. Vamos ahora con la parte de hidratación y oxigenación. El agua es el componente químico principal del cuerpo, representando entre el 50 y el 70% de nuestro peso corporal según la etapa vital en que nos encontremos. En el cerebro la cantidad de agua llega al 75-85% y los ojos incluso contienen un porcentaje de agua superior, entre el 90 y el 95%. Ya sabemos que el agua es fundamental para nuestro correcto funcionamiento. Su falta de ingesta provoca estados de confusión, irritabilidad, letargia, problemas de visión y pérdida de función cognitiva. Solo con un 2% de deshidratación, que se considera una deshidratación leve, ojito ahora que llega el verano, se ven afectadas la atención, la memoria, incluso nuestra psicomotricidad. ¿Recomendaciones? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, pero como siempre hay que tener otros factores en cuenta, qué temperatura estamos, qué nivel de actividad tenemos, qué composición y qué volumen corporal es el nuestro. Y ahora vamos a hablar del oxígeno como, entre comillas, alimento también necesario para el cerebro. No tengo acceso, lo sé, a una cámara hiperbárica como los futbolistas de élite, pero sí tengo acceso a algo mucho más sencillo y es a activar y estar pendiente de que estoy haciendo una respiración nasal. Detalle importante, hay muchísima gente que respira por la boca, hace una respiración bucal y ese número de personas que respiran por la boca ha aumentado después del uso de las mascarillas en la pandemia, porque en un intento de coger más aire, la gente con la mascarilla puesta estaba respirando también con la boca abierta. La respiración bucal conlleva una respiración, un patrón respiratorio más rápido y superficial. El aporte de oxígeno no va a ser igual que si hiciéramos respiraciones nasales profundas que activan al diafragma, el principal músculo de la respiración, pero es que aparte esa respiración agitada y superficial que aparece cuando respiramos por la boca se interpreta para el sistema nervioso como un estado de alerta o digamos, de simpaticotonía, de estrés, algo está pasando porque esta persona está respirando rápido y con la boca abierta. Bueno, pues en esos estados nosotros ya sabemos, lo tenemos clarísimo, que nos va a resultar mucho más difícil concentrarnos y recordaremos menos todo lo que hemos estudiado, porque la respiración bucal no activa el hipocampo, no conecta directamente con el hipocampo como lo hace la respiración nasal. Es decir, que si respiramos por la nariz, repito, tenemos un acceso a controlar nuestra respiración en cualquier momento, en cualquier lugar. Si respiramos por la nariz, tendremos un aporte de oxígeno mayor porque esas inspiraciones nasales conllevan una inspiración más profunda, más lenta, que recluta al diafragma y que además el sistema nervioso interpretará como estados de tranquilidad, de relajación. Además, el diafragma, recordar que se relacionaba en sus inserciones con el plexo solar, parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, como os decía, por un lado más oxigenación y por otro lado ese sistema nervioso autónomo interpretando que estamos en un estado de calma. Y además, al respirar por la nariz, existe una conexión directa de esa respiración nasal, una activación de las neuronas del hipocampo, que ya sabemos que está vinculado con la memorización y la creación de recuerdos. Entonces, por todos estos motivos, vamos a acceder a controlar nuestra respiración y a respirar siempre por la nariz. Ojito también durante el sueño con respirar por la boca abierta, que alguien nos vigile. Podemos probar a taparnos con un esparadrapo la boca mientras dormimos para asegurarnos de que estamos respirando con la boca cerrada. Bueno, muchos trucos relacionados con la respiración y todos ellos muy sencillos. Los podéis ampliar en el vídeo que ya hemos publicado referente a oxigenación. Primer gran bloque lo hemos visto, los cuidados del vehículo, nos quedaba por ver la alimentación porque ya habíamos hablado en vídeos anteriores del sueño y del ejercicio físico, hemos visto qué comer, toda la clasificación de macronutrientes y micronutrientes y ahora nos toca prestar atención a cuándo comerlo, porque el momento también es importante.
Y lo siento porque vamos a empezar esta diapositiva con una afirmación tajante que no creo que le vaya a gustar a todo el mundo. La afirmación es: no hay luz, pues no hay comida. Esto es como el chiste, lo siento, es cruel. No hay mano, no hay galleta, no hay luz, pues no hay comida. Atiende que lo que viene es tan importante como obvio. Lo tenéis ahí especificado: condiciones como trabajar en turnos nocturnos, el jet lag, la deprivación de sueño o simplemente en mayúsculas comer en el momento equivocado del día pueden tener efectos nocivos para la salud. ¿Por qué? Porque cualquiera de las condiciones anteriores conllevan alteraciones en nuestro reloj biológico. Se produce lo que se llama una desincronización circadiana, que se asocia a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad o la hipertensión arterial. ¿Cómo prevenir esas alteraciones en nuestro reloj biológico? ¿Cómo prevenir, cómo impedir que se vuelva loco ese reloj biológico y en consecuencia todo empiece a fallar? Muy fácil. El ayuno, al menos en las horas en las que no hay luz, tiene un potente efecto sincronizador, también conocido como Zeitgeber, ¿vale? Es un término alemán. O sea que si no comemos en las horas en las que no hay luz, esto nos ayudará a poner en hora nuestro reloj biológico. Y aquí os recuerdo que el estómago se comunica con el cerebro. Lo vimos en los vídeos del sueño. Resulta que cuando el estómago está vacío, produce unos ritmos eléctricos lentos que informan al cerebro de que puede relajarse y entrar en estados alfa. Es como si le dijera: todo está bien por aquí, puedes relajarte y prepararte para dormir, que aquí ya hemos terminado por hoy, ¿vale? El estómago está vacío, ya no hay que digerir, no hay que hacer nada, hemos terminado por hoy, señal para el cerebro. Es lógico, por tanto, si estás picoteando hasta el último momento de acostarte, hasta el mismísimo momento de irte a la cama, estás acudiendo a la nevera, el estómago no podrá emitir esa señal que hemos descrito y perderás uno de tus marcadores de sueño, una de esas órdenes que vienen de los órganos del cuerpo y que le dicen al cerebro cómo tienen que alinearse sus neuronas en ese momento. Este esquema a nivel de andar por casa, para no meternos en complicaciones, lo tenéis en rojo. Cuando hay luz, esa luz entra a la retina, se percibe, y también llega a una zona que se llama núcleo supraquiasmático, que son un grupo de miles de neuronas del hipotálamo. Ese estímulo de esa luz que ha entrado, que se ha percibido en el núcleo supraquiasmático, a su vez, esas neuronas del hipotálamo activan otras neuronas del hipotálamo que contactan con la hipófisis, y la hipófisis es la responsable de la producción de hormonas en vuestro cuerpo. Y ahí os digo, ¿te suena el eje hipotálamo-hipofisario? Bueno, pues la clave la tenéis en ese esquema. A través de detectar si hay luz o si no hay luz, el cuerpo recibirá las órdenes de si tiene que funcionar o no y cómo, qué momento del día es y qué se espera del cuerpo en ese momento del día. Entonces, organizarse según las horas de luz es fundamental. Y también tened en cuenta que el núcleo supraquiasmático, al enterarse de esos cambios de luz, informa a la pineal para la producción de melatonina, de la que ya hemos hablado en el tema del sueño. Y ahí tenéis un artículo que especifica cómo ese reloj biológico de algún modo sintoniza o ajusta el funcionamiento de los órganos del cuerpo, ya lo hemos dicho, a través de las hormonas y del propio sistema nervioso autónomo. Se regulan esas actuaciones, se ponen de acuerdo, se produce esa sincronización entre lo que está pasando fuera y lo que está pasando en nuestro cuerpo. Pero estamos aquí para ver cosas prácticas y ver cómo podemos aplicar lo que estamos contando para mejorar nuestra salud cerebral. En las primeras diapositivas hablamos de macronutrientes, micronutrientes y fuimos a lo práctico. ¿Qué alimentos contienen esas sustancias? Ahora vamos a ver, estoy hablando de cuándo comer, del reloj biológico. ¿Qué plan puedo trazar? ¿Qué os parece el siguiente? Por ejemplo, ¿podemos dejar de comer a las 8 horas y no volver a comer hasta las 10 de la mañana? Paramos a las 8 de la tarde, no volvemos a comer hasta las 10 de la mañana. Os lo pregunto, ¿sería posible? ¿Podrías dejar de comer a esa hora y no ingerir nada hasta esas 10 de la mañana? El que tenga costumbre de tomarse algo cuando se levanta, bueno, se puede hacer una infusión, una manzanilla, un poleo.
ya estaríais haciendo, si conseguís esto, estaríais haciendo una ventana, lo que se llama una ventana de 14-10, es decir, estaríais 14 horas, porque desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana estáis 14 horas sin comer, y una ventana de 10 horas de ingesta de esas calorías que necesitamos. ¿Cuál es el resultado de hacer esto si lo consiguierais? Un potente efecto Zeitgeber, que lo vimos antes, un sincronizador. Fluirás con la naturaleza, tendrás más energía, mejor control del estado de ánimo, mejor concentración y rendimiento cognitivo, menos ganas de picotear, mejores elecciones a la hora de comer. Estás haciendo, sin darte cuenta, un ayuno intermitente, lo que se conoce como intermittent fasting en inglés. A lo mejor te has sorprendido porque no pensabas que el intermittent fasting, el ayuno intermitente, era eso. Simplemente con parar de comer 14 horas ya estás haciendo un ayuno intermitente. Pues sí. ¿Qué ocurre? Que el ayuno intermitente, cuando se critican las versiones más radicales, ¿no? Gente que a lo mejor dice que deja de comer 2 días y luego la otra ingesta no lo hace hasta, pues lo que os digo, 48, incluso 72 horas después. Hay muchísimos tipos de ayuno, pero a partir de las 14 horas esas de dejar de ingerir calorías, ya se considera un ayuno intermitente. En la actualidad se ha convertido ese intermittent fasting en una forma muy popular para bajar de peso o controlarlo. También se le ha promocionado como una forma de restablecer el metabolismo, mejorando la resistencia a la insulina. Puede ser un aliado poderoso para controlar las enfermedades crónicas y los estados inflamatorios. Y también mejorar la función cognitiva, que es de lo que estamos hablando hoy, retardar el envejecimiento y, en fin, mejorar, lo estáis viendo, la salud en general. Vamos a hablar de esa mejora de la función cognitiva. Nosotros hemos hablado en varios vídeos del BDNF, del Brain Derived Neurotrophic Factor, que ya sabemos facilitaba las conexiones sinápticas a través del crecimiento de nuevos botones dendríticos y bueno, y también provocaba neurogénesis. ¿Vale? Originaban nuevas neuronas, que ya sabemos que pueden aparecer nuevas neuronas, se ha visto en la zona del hipocampo y del córtex prefrontal. Bueno, en definitiva, la producción de esa sustancia es un regulador clave para nuestro desempeño cognitivo y la salud del cerebro. Pues bien, lo que nos interesa ahora es que con la alimentación también podemos influir en la producción de BDNF, concretamente haciendo ayuno intermitente. Y es que la práctica habitual de estar picoteando continuamente no es sana. Al final nos lleva a un exceso en el consumo de calorías y además unimos esto a estilos de vida sedentarios y todo esto acelera el proceso de envejecimiento, que por otro lado es el mayor factor de riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Si tenemos menos BDNF, que ya hemos visto que lo favorecemos con el ayuno, nosotros comemos continuamente y a todas horas, pues si tenemos menos BDNF, significará que reducimos la plasticidad sináptica, la memoria, el aprendizaje y aumentaremos el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Yo sé que alguno estará pensando, es que has dicho que si hago esto si hago esto del ayuno intermitente, voy a tener más energía. Y parece que comer menos para tener más energía es algo contradictorio, pero os aseguro que funciona. Yo ya llevo desde 2017 trabajando con dieta ketogénica y ayuno intermitente y os puedo decir que nunca me he encontrado tan activa y tan productiva a nivel cognitivo, con un estado de ánimo estupendo, controlo mucho mejor los aspectos negativos, me planteo mucho mejor más positivamente y más productivamente la resolución de problemas. Más no tengas miedo, no te vas a morir de hambre porque realmente puedes comer el mismo número de calorías, pero en un periodo más corto y concreto de tiempo, en esa ventana que tú te dejas. Por ejemplo, antes dijimos el 14-10, en esas 10 horas de comida tú puedes comer lo mismo que comías antes, ¿vale? Organizarlo de otra manera. Hombre, se entiende que, como os decía, vamos a controlar mucho mejor el apetito, vamos a hacer mejores elecciones a la hora de escoger esos alimentos. Pero bueno, en definitiva, lo que pretendemos con esto de las ventanas es que el organismo tenga tiempo, es una clave importante, tenga tiempo de utilizar adecuadamente los alimentos que ya hemos comido, ¿vale? Haga uso de ellos y que pueda eliminar aquello que ya no necesita y desintoxicarse. Y para que le des una oportunidad a este nuevo punto de vista, te adjunto aquí este encabezamiento de un artículo que es una revisión sistemática de 82 artículos que hablan del ayuno intermitente y cómo afecta a la función cognitiva.
Solo quiero que consideres este nuevo punto de vista. No hay que irse a los extremos, no hay que dejar de comer días, no hay que contar calorías ni disminuir las calorías que estamos consumiendo. No se trata de eso. Realmente se trata de reencontrarnos con nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza no es la de un ser vivo que come absolutamente a todas horas. Entonces, ya ha quedado claro que el ayuno intermitente no es ninguna cosa extraña, que es organizar la comida simplemente en periodos relativamente largos, que pueden ser entre 14 horas, como decía, y 48 horas, que ya son ayunos largos, periodos relativamente largos de escasa o nula ingesta energética. Esos periodos alternan con periodos de comida a voluntad, ad libitum, que se dice en latín, y eso implementado de manera recurrente, ¿vale? Se va repitiendo ese patrón que escojamos de manera recurrente. ¿Qué efectos tiene el ayuno intermitente en el cerebro? Bueno, y en general en todo el cuerpo. En primer lugar, os sonará la palabra cetosis. Básicamente es pasar de quemar carbohidratos a quemar grasas. Es activar otro interruptor metabólico. Y generalmente esto de entrar en cetosis y empezar a comer grasas ocurre entre 12 y 16 horas después de haber empezado ese ayuno. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque se agotan las reservas de glucógeno que hay en el hígado. Digo ahí, la mala publicidad del ayuno intermitente de esto de la cetosis viene ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues como se trata de un proceso metabólico más lento para producir energía, que el hecho de quemar azúcar en sangre, que utilizamos habitualmente, y más si coméis a todas horas, pues resulta que la cetosis, como os digo, al ser un poquito más lento, puede causar síntomas de hambre, fatiga, náuseas, ese dolor de cabeza y ese mal humor que te entra cuando bajan tus niveles de azúcar en sangre, irritabilidad, estreñimiento, dolores de cabeza, como os decía, y niebla cerebral. Por eso la mala fama o la mala publicidad del ayuno intermitente. Más cosas que produce ese ayuno intermitente, ya lo hemos visto, una sincronización circadiana. Comemos a horas que coinciden con los ritmos diarios naturales y entonces pues el funcionamiento de los órganos se alinea con el momento del día. Más cosas. Mitocondrias. ¿Qué hace con las mitocondrias? Mejora la función de las mitocondrias. Y las mitocondrias son las responsables, son nuestras pequeñas fábricas para producir energía. ¿Qué ocurre a nivel cerebral? Que el ayuno intermitente, por tanto, puede proporcionar una protección cerebral al mejorar la función mitocondrial, el metabolismo y reducir los oxidantes. Cuarto punto, el eje intestino-cerebro. Mirad esta frase del doctor Matías Iglesias, dice: el intestino y el cerebro están interconectados de manera bidireccional a través de lo que se conoce como eje intestino-cerebro. Es decir, el cerebro puede influir en cómo se siente el intestino y este puede afectar al estado de ánimo, la cognición y la salud mental. Desde la síntesis de neurotransmisores en el cerebro hasta la influencia en la microbiota intestinal, la dieta está desempeñando un papel crucial en esa salud mental y emocional. Fijaos también que el ayuno intermitente, como os decía, ha demostrado que puede formar neuronas, células nerviosas, en la región del cerebro llamada hipocampo, que participa en la memoria, el aprendizaje y las emociones. Con el ayuno intermitente activamos la cetosis y como se cambia la energía, la fuente de energía que utiliza el cerebro, de carbohidratos, como hemos dicho, a grasa, esto tiene efectos, beneficios potenciales en la cognición y tiene un efecto protector contra la neurodegeneración, porque pensad que incluso se ha hablado del Alzheimer como una diabetes tipo 3, es decir, llega un determinado momento en la vida en que parece que el cerebro tiene dificultad en utilizar esa glucosa. Entonces, si le ofrecemos una fuente, un combustible alternativo, vamos a mejorar, como os decía, esa cognición y va a tener un efecto protector contra la neurodegeneración. Y luego pensad, el quinto lugar, sin enrollarme mucho más, que dice más células sanas. ¿A qué se refiere eso? A que gracias al ayuno intermitente se activan los procesos de autofagia. ¿Y qué significa eso de autofagia? Es la capacidad que tiene el cuerpo de eliminar células viejas y dañadas
Entre ellos, esas células han sido dañadas por lo que ya sabemos, los radicales libres. Entonces, mediante esos procesos de autofagia, el cuerpo es capaz de regenerarse y repararse, lo cual puede resultar muy interesante en patología crónica, tipo inflamatorio, incluso en tumores, cánceres. Por si queréis ampliar esos 5 efectos del ayuno intermitente, los he cogido de este artículo. El ayuno intermitente puede proteger el cerebro del deterioro cognitivo, lo tenéis en la revista Infobae, y también lo he complementado con una información que vais a ver ahora. Este libro se llama Energízate y es de Michael Breus, que es conocido en Estados Unidos como el Doctor Sueño, y Stacy Griffith. Como os digo, Michael Breus se dedica al tema del sueño y el libro Energízate se dedica mucho más al tema del sueño. Establece una serie de cronotipos, entonces si queréis saber si sois osos, leones, delfines o lobos, tendréis que leer este libro. Y en una parte en la que habla de cómo sincronizar nuestros relojes biológicos para mejorar el sueño nocturno, nos habla precisamente del ayuno intermitente. Entonces he completado esos 5 efectos que vimos en el artículo anterior con información recogida en este libro Energízate. Os va a gustar, la verdad es que son 400 y pico páginas, pero se lee solo porque es muy interesante, tiene encuestas, tiene cuestionarios para que podáis ver en qué clasificaciones de cronotipo, de morfotipo os incluís. Y bueno, luego una aplicación práctica con ejercicios y, como os digo, con pautas para la vida diaria para mejorar en definitiva la calidad del sueño y el fluir con nuestros ciclos circadianos. Y ya terminamos. Quería haceros una aclaración o por lo menos llamar vuestra atención sobre un aspecto. Es que esto de la dieta y de la alimentación parece cuestión de modas. Pues nunca más, porque en el momento en que sepáis o indaguéis en el fondo de cada una de esas dietas de moda, sabréis qué dieta tiene un sentido y qué dieta no. Seguro que recordáis cuando se puso de moda comer un poquito cada poco horas, hacer 6 comidas al día, porque nos decían que comiendo 6 o más veces al día, poca comida cada vez, activaríamos más nuestro metabolismo. En realidad sucede todo lo contrario. No os dejéis engañar. Buscad siempre la evidencia en fuentes fiables y sobre todo experimentad en vosotros mismos, documentad los cambios, tened disciplina si decidís adoptar un método, porque claro, si no sois perseverantes y respetáis los principios de ese método que estáis eligiendo, tampoco podéis estar seguros sobre los resultados. Os puedo contar a título personal que yo he experimentado en mi persona cada una de las dietas que han ido saliendo. El método Montignac, el método Dukan, las teorías de John Gabriel, la dieta cetogénica, los postulados del doctor Frank Suárez. También luego hice un curso de coaching nutricional que lo hice con el doctor Eric Berg, que se dedica a la dieta ketogénica y el ayuno intermitente. Tengo un máster en actividad física y salud donde se manejaban lo que eran los postulados más tradicionales sobre nutrición. Y bueno, después de, como os decía, estudiarlo todo y experimentarlo todo, pues me quedo con lo que estoy haciendo actualmente. Como os decía, pues son ayunos de 16-8, de 20-4, los voy alternando un poco aleatoriamente y como os decía antes, nunca he estado tan llena de energía ni tan activa cognitivamente como lo estoy ahora. Mi profesor, el doctor Eric Berg, hacía una afirmación que os puedo decir que fue lo que me convenció para hacer el curso, el coaching nutricional de dieta ketogénica y ayuno intermitente con él. Y es que él a los pacientes, cuando llegaba un paciente obeso que necesitaba perder mucho peso, lo que le decía, le explicaba era que no es que estuviera obeso y entonces cuando perdiera peso iba a estar sano. Le decía, para perder peso previamente tienes que estar sano. Es decir, si no se alineaba con los ritmos circadianos y organizaba todo ese sistema del sistema nervioso, del sistema hormonal, ese eje hipotálamo hipofisisario que hemos visto antes, no iba a poder perder peso. Es decir, le decía, primero tienes que estar sano y así vas a poder perder peso. Tienes que reorganizar tu metabolismo, tu funcionamiento hormonal. Y así comenzaba con los pacientes, con una visión, con un punto de vista que era meter alimentos en la dieta en lugar de quitarlos. Vale, tú vives a base de pizza, venga, pues vas a seguir comiendo pizza, pero
vas a tener que incluir a diario esto. Organízate como quieras, pero tienes que incluir una ensalada de 6-10 tazas de volumen de ensalada al día, más además estos micronutrientes, que lo vas a tomar de esta forma, que no comes esto, pues venga, este suplemento. Y tenía que meter una serie de cosas para poder reorganizar de nuevo ese metabolismo, porque decía que había documentado dietas incluso de 45.000 calorías al día, como os digo, personas que vivían a base de pizza, y el cuerpo les pedía más. ¿Por qué les pedía más? Porque eran 40.000 calorías vacías, sin ningún tipo de los micronutrientes, macronutrientes también, que hemos visto antes. Es decir, el cuerpo clamaba por alimento, alimento real, pero le daban pizza. Hasta que ese cuerpo no estuviera dotado de los micronutrientes que necesitaba, no dejaría de pedir comida, de clamar por comida. Entonces, esa versión de primero incluir antes de quitar y primero estar sano antes de perder peso, a mí me encantó y dije, tengo que profundizar en este método. Y bueno, no sé si más adelante en el canal tendremos ocasión de hacer algún bloque relacionado con nutrición, pero de momento quería proporcionaros este adelanto y espero que os haya gustado y que lo hayáis visto interesante, porque desde luego puede influir mucho en vuestro desempeño cognitivo. Y ahora sí, finalizamos el tema, hemos hablado de alimentación, luego ya tenemos completo el bloque de cuidados del vehículo, sueño, ejercicio físico y alimentación. Más adelante procederé a juntar los 3 vídeos en un solo vídeo para que lo tengáis mucho mejor organizado. Espero que hayáis aprendido qué comer y que por lo menos os estéis planteando la cuestión de ¿cuándo comer, no? Sin más, me despido por el momento. Nos vemos pronto en siguientes vídeos. Un abrazo.